¿Qué tal? Es difícil que me den una contestación desde ahí, pero para mí es un gozo poder saludarles. Hace tanto que no nos vemos, con algunos desde el año anterior, con otros nos hemos cruzado algunos llamados telefónicos, con otros hemos hablado a través de esta manera, de los chats, de las videoconferencias, pero sin duda que nos extraña el afecto, el vínculo más cercano que nos permita nuevamente continuar con nuestro sueño de esperanza y dirección de parte de Dios. Pero la verdad es que quisiera con ustedes pensar en qué situación nos estamos encontrando, cómo va nuestras vidas vinculándonos en medio de este nuevo aprendizaje. Toda la historia del ser humano está siempre plasmada de situaciones de gozo, de alegría, de celebración, de profundas reflexiones, de momentos de parates y descansos, de a veces tiempos de oscuridad, de conflictos, tiempos donde se necesita reflexionar profundamente en qué situación nos encontramos frente a las diferentes etapas que nos tocan. Dios nos ha trazado como personas un tiempo razonable de vida, donde cumplimos muchos objetivos personales, de los cuales están escritos en su palabra. Los ciclos de la vida para muchos no son iguales, pero aquellos que hemos abrazado la fe de Jesucristo hace muchos años y algunos hace muy poco tiempo, hemos encontrado en la persona de Jesucristo una palabra no solamente de salvación, sino una palabra de esperanza. En los relatos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que compendia más de 40 autores en un periodo de casi 2500 años de historia bíblica, se desarrollan muchas secuencias de vidas de hombres destacados, algunos muchos más que otros, como reyes, profetas, personas que amaron a Dios de manera profunda. Y cuando vamos a la lectura de la palabra, lo que podemos hacer es hacer un análisis sobre cómo vivieron ellos esas experiencias y profundizar y darnos cuenta que la palabra, cuando decimos no la Biblia como libro impreso, sino la palabra que ha sido dado por el Espíritu Santo, profundamente en los corazones, marcó dirección hacia dónde ir. Quizá alguna de las preguntas que nos tuviéramos que hacer en este tiempo es, hoy estamos en medio de una pandemia, un poquito detenidos, Yo la verdad es que agradezco a Dios que hace 3 semanas ya comencé mis actividades laborales de manera natural, porque esto me pone en una sintonía de un desafío nuevo, en tiempos de cambio. Pero después que salgamos y nos vinculemos con la realidad, tendremos otros desafíos. Pero quisiera que veamos a la luz de la palabra la vida de un hombre, de un rey muy destacado, que siempre muchas veces hablamos de él, que es el rey David. Lo conocemos en diferentes secuencias de su vida, desde niño, desde pastor, detrás de las ovejas de un corral, después siendo un hombre ungido para un propósito como rey de Israel. Lo vemos en el campo de batalla librando una gran batalla contra un gigante, el cual él sabía claramente que ese gigante venía en contra del pueblo de Dios y él tuvo la valentía de desafiarlo y vencerlo, porque no identificó al gigante como alguien que era el adversario, sino él lo que lo puso en sintonía es que en realidad había desafiado a los ejércitos del Señor. Así que cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, los pasajes bíblicos, los relatos de estos hombres que marcaron claramente un camino, nos encontramos con algunos episodios como por ejemplo cuando leemos el Salmo 25. David en este titular del Salmo usa 3 elementos que son para él fundamentales. Le pide a Dios dirección, perdón y protección.
Las tres palabras que utiliza justamente es no solamente que le pide, sino que le implora a Dios dirección, perdón y protección. Yo quizá cambiaría el orden, no le pediría a Dios dirección sin antes hacer un estudio retrospectivo cómo me encuentro en relación con el llamado de Dios, cómo estoy con mi comunión con Dios, cómo estoy con mi devoción, mi adoración hacia el Señor, y cambiaría el orden. Primeramente, yo. Cada uno de nosotros sabe cómo acercarse a Dios de manera íntima, Dios los conoce, han hecho ustedes su propia experiencia de relación con Dios, pero también la Biblia nos ayuda a ordenar a veces cómo acercarnos a Dios. Y David comienza diciendo: a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. La primera frase de este salmo, del primer versículo, es que David le dice: la verdad, Señor, es que voy a poner de manifiesto todo como está mi alma. Voy a ir a lo más profundo, lo voy a desnudar delante de tu persona, voy a examinar en qué condición me encuentro, si hay errores, si hay pecados, si hay falta de confianza en tu persona. Lo que voy a hacer es, primeramente, vaciarme y desnudar mi alma delante de tu persona. Lo que en segunda instancia David hace es inmediatamente de desnudar delante de la persona de nuestro Dios, es decir: Dios mío, en ti confío. Es difícil que una persona desnude su vida, su alma, si en realidad no confía en la otra persona en la cual le está contando su intimidad. David sabía primeramente que en Dios podía confiar plenamente. Ya la historia personal le había marcado de que Dios había hecho muchas cosas en él de manera clara y contundente. De la nada lo llama para que sea un servidor, para que se prepare en las filas del ejército de Israel, en el palacio real, que comience a convivir con lo que después sería para él el gran desafío de gobernar durante 40 años a esa nación que en ese contexto de la historia era poderosa. Pero debía David analizarse de manera permanente cómo estaba para enfrentar estos desafíos. Y siempre David nos presenta diferentes etapas de su vida. Esto es lo que tiene de bueno estos salmos, que nos ayudan a entender cómo ordenar nuestra vida cuando a veces frente a la realidad social y frente a la historia que nos toca vivir y frente a Dios, necesitamos desnudar el alma. Entrar a la presencia de Dios, reconocer, por supuesto, que si vamos a Él estamos confiando en que de manera silenciosa o a veces abrupta, o a través de un hermano, a través de la oración, a través de una alabanza, a través de algo, se provocará en nosotros la respuesta que estamos buscando. A veces se provoca justamente cuando en confianza vamos a Dios y exponemos nuestra realidad. Así que David, el primer aspecto que hace es pedirle a Dios dirección. Desnuda su alma, lo pone al descubierto, sabe de sus incertidumbres, sabe del futuro que es incierto y por lo tanto tiene esta confianza plena en Dios. Y justamente sabe que si él no puede resolver delante de la presencia de Dios algunos aspectos de su vida, puede ser avergonzado de manera pública. Por lo tanto dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. El análisis justamente de este rey es que él tenía muchas batallas que pelear de manera permanente, pero nosotros de manera individual también tenemos nuestras batallas personales, individuales, familiares, laborales, con grandes desafíos. Y es bueno tener confianza. Tendrás, dice el proverbio, tendrás confianza porque hay esperanza. Si no hubiera confianza en Dios, perderíamos la esperanza. Y necesitamos nosotros en las situaciones que nos tocan en este escenario, tener confianza aún de lo incierto,
porque si vamos a Dios de manera confiada, podemos entender que Él traerá respuesta a nuestra vida. Sigue hablando David con el Señor, porque en realidad es una oración de confianza, de dirección, de protección. Pero sigue hablando con el Señor. Ciertamente dice, ninguno de cuantos esperan en ti son confundidos. Ninguno, nadie. No sé cómo David llegó a esa conclusión. Quizá tuvo también muchos amigos que amaban a Dios y le traían las novedades de la respuesta que Dios le traía. Quizá vio a través de toda la historia que sucedió a Israel que siempre Dios salió a su encuentro. Había muchas cosas que pasaban por él justamente para dar esta declaración. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. La confusión es uno de los grandes problemas justamente cuando uno no sabe para dónde ir. Por eso es que David le pide dirección a Dios. ¿Para dónde voy? Para allá, voy para allá. ¿Cuál es la dirección que tengo que tomar? A menudo justamente se suscita estas realidades. No sabemos qué camino tomar. Si tomamos y en definitiva nos equivocamos, hay grandes errores. Pero qué bueno es, esta es una buena etapa de reflexión, de tener certeza y seguridad. Uno de los salmos anteriores que justamente viene dentro de esta colección de 39 salmos, donde David justamente tiene oraciones de reconocimiento de la gloria de Dios, de la confianza, donde él hace todo un análisis de su vida. Pero el salmo anterior, o anteriores, el 21 específicamente, habla sobre la palabra conmoción. Dice, no sea yo conmovido. Y esto es, aunque vengan los golpes, aunque vengan las situaciones difíciles, lo que dice esta palabra en su definición es que no haya ninguna alteración sobre la vida, que ninguna alteración se provoque a pesar de los cambios que se van a suscitar y se están viendo. Seguramente ni siquiera hablo en voz profética ni nada que se parezca, simplemente la realidad nos indica que post pandemia la humanidad va a cambiar en muchos aspectos. Se aceleraron algunos procesos tecnológicos que se instalaron ahora y se van a quedar entre nosotros, ya no se van a ir, ya nos hemos acostumbrado en algunos procesos, los cuales van a quedarse y se van a hacer mucho más patente y visible. Las nuevas generaciones están mucho más adaptadas a esto y les va a resultar mucho más fácil. Pero estas sustituciones de ciertos tipos de comportamientos a más de uno lo va a conmover, lo va a cambiar de lugar. Lo va a cambiar físicamente, lo va a cambiar emocionalmente, lo va a cambiar hasta geográficamente. Muchos han dejado un alquiler y se van a ir a otro lugar. Si percibían un cierto ingreso van a dejar de percibirlo. Ciertos tipos de reacomodamiento. Pero todas esas cosas que son transitorias y pasajeras, que por supuesto nos ocupan en nuestra vida personal, no debieran conmover la esperanza que tenemos en el Señor. Esto es lo que hace David. David sabía que iba a recibir muchos golpes muy fuertes en su reinado, pero sin embargo lo que hizo es desnudar delante de la presencia de Dios todo esto que iba a venir para decirle, Señor, yo necesito seguir confiando en este Dios que nunca me defraudó y no me va a defraudar. Por eso es que hace esta proclamación. Ciertamente ninguno, cuantos esperan en ti, serán confundidos. Sigue diciendo en el versículo 4 el rey David, muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Podríamos simplificar y decir que hay dos caminos. El camino que nosotros de manera personal podemos elegir para transitar con todo lo que eso conlleva, no voy a ser descriptivo en cuanto a esto, o podemos elegir justamente el camino del Señor.
donde el rey David le está diciendo, Señor, haceme una descripción más clara por donde debo ir. Muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Acá es interesante, ¿no? Porque si decimos que hay dos tipos de camino, el camino donde nosotros hacemos nuestra propia lección para andar, y David usa la palabra en plural, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Él está entendiendo claramente que hay múltiples salidas en Dios, múltiples opciones cuando podemos recurrir en la dirección que proviene de parte de Dios. David necesitaba aún reafirmar más las verdades y ser encaminado en las verdades, porque las cosas que no son verdad, que nos mienten, que nos atemorizan, que no nos ponen en la perfecta sintonía de lo que es la vida espiritual y cristiana, hacen que justamente nosotros no andemos en la verdad. Entonces David necesitaba caminar esa verdad, esos caminos que habían sido establecidos para su vida. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Parece alguien que después de haber desnudado su vida, haber puesto en alto el nombre de Dios y la confianza, después de haber entendido claramente que a veces los enemigos más complicados son los que tenemos nosotros de manera interna, y David necesitaba reconocer todas estas cosas. Qué bueno es poder reconocer cómo estamos caminando, si estamos caminando en la verdad, aún siendo hijos del Señor, si estamos caminando en sus enseñanzas o las interpretaciones que hacemos acerca de sus enseñanzas adaptadas a nuestra realidad, o tenemos la capacidad que tenía el rey David de ir a la presencia de Dios y decirle, porque tú eres el Dios de mi salvación. Apropiarse justamente de la salvación que hay en Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador eterno, nuestro Redentor, el que ha perdonado nuestros pecados, nuestra antigua manera de vivir, aquellas cosas que han quedado sepultadas, pero a partir de la etapa que comenzamos a caminar necesitamos aprender mucho. Necesitamos aprender en las diferentes etapas que nos tocan vivir. Hoy es una etapa de aprendizaje nuevo, donde todo lo que es verdad, que viene y proviene de Dios, debe ser afianzado en nuestros corazones y aprender para esta etapa que nos toca vivir. En ti he esperado todo el día. No te canses, no nos cansemos de esperar en Dios como lo hacía este hombre, todo el día. Toda la vida debe esperar en Dios las respuestas que necesitamos. La verdad es que para disfrutar de algo que es un manjar a veces lleva un proceso muy grande. Para obtener cosas a veces se requiere de mucho esfuerzo, y esperar respuestas de Dios que a veces llegan no en el tiempo que nosotros esperamos, sino que a veces con un aparente retraso, son aquellos que se pueden disfrutar de una manera increíble. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son eternas, son perpetuas, no cambian, no se modifican, no se alteran a través del tiempo. De todas esas cosas, David entraba mucho más allá, se remitía a su juventud, de todas aquellas rebeliones, de aquellas cosas que él había vivido, y dice, por favor, no te acuerdes, conforme a tus misericordias, solamente acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Parece que en un momento de la vida detenerse, reflexionar sobre nuestra realidad como hijos de Dios es muy bueno. Es muy bueno para los desafíos, como escuchábamos la palabra el domingo anterior que nos traía el pastor Gabriel Nonini, sobre qué cosas estar preparados. Y él justamente decía, tener preparado una bolsita, un arroz, una ropa que no vas a utilizar, algo práctico. Terminó de predicar Gabriel y en casa golpearon las manos. Somos gente de la calle que estamos en el club de Temperley y necesitamos algo. Seguramente habrá personas que golpearán y ahí estaremos
para poder ayudarlos, porque Dios nos ha dado muchas riquezas. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha dado la protección que necesitamos en este tiempo, porque la protección de Dios es eterna, o sea, no es circunstancial por algo que sucede. Por supuesto que si gozamos de salud es bueno, pero si no gozamos de salud, gozamos de una esperanza eterna que viene de parte de Él. Así que de todas las maneras, cuando Cristo está con nosotros, no seremos conmovidos, ni en los tiempos difíciles, ni en los tiempos adversos, ni en los tiempos de oscuridad, ni en los tiempos de incertidumbre, porque Él no cambia. Él es eterno, Él no se conmoverá frente a las realidades de toda nuestra vida. Deseo que Dios te bendiga muchísimo. Me encantaría darte un abrazo dentro de poco tiempo, creo que así va a ser, no dentro de mucho tiempo. Ya estaremos viendo esta realidad como algo que pasó. He aquí las cosas pasaron y en Cristo son y van a ser hechas nuevas. Así que entre tanto que Él pasa a través de la historia, caminaremos con Él y pasarán muchas cosas, pero Él estará a nuestro lado para infundirnos confianza siempre. Que el Señor te bendiga.